El camión llegó a mi camino de grava a las 11 de la mañana, cargado hasta más allá de la cabina con la vida de otra persona, y el hombre que lo conducía tenía el codo fuera de la ventanilla como si estuviera entrando en un lugar que ya le pertenecía. Yo estaba en el patio con una taza de café enfriándose en la mano, 31 acres a mis espaldas, 38 años de turnos de noche bajo cada centímetro de tierra. Miró mi granero como un subastador mira un granero, sonrió y dijo, Brenay nos dijo que todo estaba resuelto. No estaba resuelto. Y lo que nadie en ese camión sabía era que yo había pasado las últimas 6 semanas preparándome para el minuto exacto en que llegaran. Me llamo Resoal. Tengo 66 años. Durante 38 años fui inspector de mantenimiento de aeronaves en Milwaukee, trenes de aterrizaje, líneas hidráulicas, esas partes del avión en las que nadie piensa hasta que son cruciales. Trabajé de noche durante 19 de esos años porque me pagaban $140 más la hora. Firmé en el libro de registro unas 40.000 veces. Ese trabajo te enseña una sola cosa, y no tiene nada que ver con aviones, anótalo. Siempre. Compré la granja 11 meses después de presentar mi solicitud de jubilación. 31 acres en Driftless, ubicada a unos 20 minutos de Beroa, Wisconsin, donde las colinas se pliegan unas sobre otras como si alguien hubiera arrugado un mapa y nunca lo hubiera alisado. Una granja lechera de 1912. Una lechería de piedra con un manantial que corría bajo el piso. Un granero con respaldo de gamuza y un agujero en el techo norte por donde se podría dejar caer un piano. Cercas engullidas por fresno espinoso. Un arroyo que corría frío y ruidoso sobre piedra caliza rota durante todo el año, incluso en febrero. Pagué $164,500 por ella. Cada dólar ganado con esfuerzo. Sin atajos, sin ganancias inesperadas, sin herencia. El cierre se realizó un jueves a finales de septiembre en un bufete de abogados encima de una ferretería en el pueblo. Mi abogado era un hombre llamado Wendell Ostrander que había realizado transferencias de propiedades en ese condado durante 31 años y hablaba unas 8 palabras por minuto. Me deslizó la escritura. La firmé con un portaminas por costumbre y tuve que volver a firmarla con bolígrafo, y se rió de mí por eso. Luego me estrechó la mano y dijo que la propiedad llevaba mucho tiempo esperando a alguien que la arreglara de verdad en lugar de simplemente venderla. Conduje hasta allí solo esa tarde, me quedé de pie en medio del campo de abajo durante casi una hora. No estaba mirando lo que era. Estaba mirando lo que iba a hacer. El primer año fue de barro y demolición. Contraté a 2 hermanos de la zona alta de la colina, Niels y Terry Hogg, que podían saber en unos 4 segundos si valía la pena salvar una viga. Quitamos el piso podrido de la cocina hasta las vigas. Levantamos la esquina noreste con gatos hidráulicos y vertimos 3 vigas nuevas. Yo mismo recableé toda la casa, instalé la fontanería de un baño que no existía. Volví a colgar la puerta este del granero con bisagras de correas recuperadas que limpié con un cepillo de alambre en mi regazo en los escalones del porche. Cuando me lesioné la cadera en noviembre, trabajé más despacio. Cuando llovió 9 días seguidos en abril, impermeabilicé el sótano y pasé los conductos con una linterna frontal porque no había luz. Ni una sola vez lo consideré trabajo. Hay algo que aún no te he contado, y lo he estado posponiendo como siempre. Mi esposa se llamaba Margot Marguerite, pero nadie la llamaba así excepto su madre y el fisco. Murió 4 años antes de que yo comprara esa granja. De cáncer de páncreas. 11 semanas desde el diagnóstico hasta el final, tiempo insuficiente para decir nada importante, así que nos pasamos la mayor parte del tiempo tomados de la mano, observando a los pájaros en el comedero de su ventana. Ella nunca vio la granja, pero se la describí. Llevaba años yendo a verla, como algunos hombres ven barcos. Le hablé del arroyo. Le conté cómo la niebla se asienta en el fondo por la mañana y se disipa en franjas. Dijo que parecía el tipo de lugar donde uno por fin podía dejar de preocuparse. Tenía razón en casi todo. Para cuando terminé la casa, le había invertido otros 71.000 en 2 años. No era una casa de exhibición. Era un verdadero hogar. Amplios pisos de pino lijados hasta dejarlos color miel. Una chimenea de piedra.
Rejunté una junta a la vez. Una cocina con una estufa de hierro fundido que me había prometido desde los 30. Gallinas de Guinea que gritaban a cada coche. 2 colmenas en la ladera sur. Un jardín diseñado en los parterres que Margot había dibujado en la parte de atrás de un boletín parroquial en 2011, que encontré en una caja de zapatos y seguí al pie de la letra, incluyendo la parte donde había escrito no plantes menta en la tierra y la había subrayado 2 veces. Por las tardes me sentaba en los escalones traseros con un café y veía bajar a las grullas canadienses. Sin buscapersonas, sin llamadas a las 3 de la mañana sobre una inspección de línea antes del primer empuje. Solo el arroyo, la colina y la particular tranquilidad de un lugar que ya no tiene nada que demostrar. Llevaba 14 meses viviendo allí cuando me llamó mi nuera. Se llama Renata, Renie. Tiene una forma de decir al principio de una llamada que hace que una sola sílaba suene como una citación. Siempre fuimos educados el uno con el otro, como 2 personas que acabaron en la misma familia sin haberse elegido en una fila. Es organizada. Es implacable. Y cualquier decisión que tome suele requerir que alguien más reorganice su vida en torno a ella. Dijo, necesito hablar contigo sobre una situación. Yo estaba en las escaleras traseras. El sol aún estaba a un palmo de distancia sobre la cresta. Dejé mi taza en la tabla que tenía al lado. Me contó que su hermano Trent y su esposa Bobby estaban pasando por un mal momento. Su alquiler en Radford había terminado cuando el dueño vendió el edificio. Llevaban casi 7 semanas quedándose con ella y mi hijo en Milwaukee. El apartamento era demasiado pequeño para 4 adultos. Dijo que el horario de Danny lo hacía tenso. Dijo que lo había pensado bien y que la respuesta era obvia. Yo tenía 3 habitaciones y dormía en una. Trent y Bobby eran buenas personas que cuidarían del lugar. 3 meses, tal vez 4, hasta que se establecieran, y me harían compañía. Le dije, no recuerdo que hayamos hablado de esto. Ella dijo, lo estoy hablando ahora. Le pregunté si Danny sabía del plan. Dijo que Danny entendía que la familia cuida de la familia. Ahí estaba. Ni un sí, ni la voz de mi hijo dando su consentimiento a nada. Solo el principio, firme como una insignia. Le dije, Renai, pasé 2 años y casi todo lo que tenía reconstruyendo esta casa. Es mi hogar. No es un lugar de paso. Se quedó callada un segundo. Luego dijo algo que he reflexionado unas 400 veces desde entonces. Dijo, tiene 66 años, vive solo en 12 hectáreas al final de un camino de grava. Honestamente, deberías estar agradecido de que alguien esté dispuesto a estar ahí contigo. Agradecido. Quiero detenerme aquí, porque si alguna vez te han hecho esto, sabes exactamente a qué me refiero. No es la petición, es el cambio de perspectiva. En una sola frase, pasé de ser un hombre que había construido algo a un problema que se estaba gestionando. Mi independencia se convirtió en un síntoma. Mi privacidad se convirtió en una soledad que era demasiado orgulloso para admitir, y que ella se quedara con mi casa se convirtió en un favor que me estaba haciendo. Si alguna vez has estado en una habitación donde alguien hablaba de ti mientras estabas allí mismo, donde tu opinión llegaba como una mera formalidad después de que la decisión ya estaba tomada, ya sabes cómo me sentí en la cocina esa noche. Ella siguió adelante. Su hermano había tenido un año difícil. Bobby acababa de perder su trabajo. Necesitaban estabilidad. Y si yo no podía ver eso, entonces tal vez la granja no era el lugar adecuado para mí de todos modos, porque había algunas comunidades de atención administrada muy buenas cerca de La Crosse, y de hecho ya habían visto un par. La llamada terminó unos minutos después. Me senté en el patio trasero hasta que la luz se volvió plana y gris en el fondo, y una cierva y 2 cabritos de 1 año corrían junto a la cerca cerca de la vieja plataforma del silo. Los observé hasta que se deslizaron hacia el bosque. Luego entré, saqué un bloc de notas del cajón y comencé una lista. No la llamé de vuelta. No llamé a mi hijo. No compuse un discurso en la ducha. Hice una lista. La primera llamada a la mañana siguiente fue a Wendell Ostrander. Contestó antes de las 9. Le expliqué la situación sin rodeos.
Mi nuera me ha informado de que su hermano y su esposa van a ocupar mi casa. No he dado mi consentimiento. Quiero entender exactamente cuál es mi situación. Me dijo lo que ya sabía, pero necesitaba oírlo de boca de un abogado. La escritura estaba solo a mi nombre. Ninguna otra persona, ni ella, ni su hermano, ni mi hijo, tenía derecho a invitar a nadie a esa propiedad. Si alguien llegaba y se negaba a irse después de que le dijera claramente que se fuera, eso es allanamiento de morada. Hay que documentarlo. Hay que dejar constancia por escrito antes de que haya una confrontación, no después. Le pregunté qué pasaría si aparecían y se atrincheraban. Me dijo, entonces llama al condado. No es complicado, Re. Le agradecí eso muchísimo. La segunda llamada fue a mi agente de seguros, un hombre con el que llevaba 22 años sin haber presentado nunca una reclamación. Confirmó que los ocupantes no autorizados a largo plazo generan un riesgo real de responsabilidad civil y pueden complicar una reclamación futura. Me dijo, eres el cliente más cuidadoso de toda mi cartera. Le dije que simplemente estaba siendo minucioso. Esa tarde, fui al pueblo y compré 2 cámaras de vigilancia con conexión celular, de las que envían fotos al teléfono. Había usado la misma tecnología para vigilar las entregas de material en un hangar años atrás. Sabía cómo instalarlas. Una en la horquilla de un arce segundo en la entrada del camino de acceso. Otra bajo el alero del granero, cubriendo el acceso a la casa. Activada por movimiento. Infrarroja, con marca de tiempo. Recorrí el camino de acceso 4 veces, ajustando el ángulo hasta que la cobertura fue completa. El jueves, fui en coche a La Croce y contraté a una abogada especializada en derecho familiar y de propiedad llamada Ivone Castellanos, que tenía el porte de una mujer que había escuchado todas las versiones imaginables de una pelea familiar y no se había sorprendido por ninguna. Escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez. Luego me preguntó si tenía documentación de la exigencia de Renie. No tenía la llamada grabada, pero tenía mensajes de texto, 3 de ellos haciendo referencia al acuerdo y uno indicando una semana para la mudanza. Ivone me dijo, guarda todo, cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada correo electrónico. Si aparecen, diles una sola vez, con calma, que no son bienvenidos y que les pides que se vayan. Una sola vez. Luego deja de hablar y documenta que lo dijiste. Le pagué un anticipo de $2,000 en la puerta. Me dijo, para que lo sepas, tienes todo el derecho a hacer exactamente lo que estás haciendo. Le dije que lo sabía. Solo quería asegurarme de hacerlo correctamente. Ese domingo, mi hijo llamó. Danny tiene 38 años, es electricista oficial, miembro del IBU, tiene buenas manos, la misma terquedad que Margot cuando cree en algo. Me habló ese día con una voz que nunca antes le había oído. Cuidadosa, como un hombre leyendo una tarjeta escrita por otra persona. Papá, he estado pensando en la situación de Trent. Le dije, ¿en serio? Dijo que Renie estaba bastante estresada. Habían estado pasando apuros. La granja tenía espacio. Tal vez solo probar un par de meses. Ver qué pasa. Le dije, Danny, ¿aceptaste esto antes de que me llamara? Una pausa. 3, 4 segundos. Lo mencionó. Dije que lo pensaría. Así que no aceptaste. Se quedó callado. Entonces, papá, ella carga con mucho. Su familia es su responsabilidad y se lo toma muy en serio. Pensé que si pudiéramos ayudarlos, sería de gran ayuda. Le dije, hijo, esta es mi casa. Yo la construí. Nadie trae a nadie aquí sin preguntarme. Y preguntar significa esperar la respuesta. Él dijo, lo sé. Lo sé. ¿Solo qué? Le dije que viniera solo ese fin de semana. Llegó el sábado, y cuando bajó de la camioneta, antes incluso de darse la vuelta, lo vi en sus hombros. Esa postura particular que adquiere un hombre cuando ha estado dividido entre 2 direcciones durante tanto tiempo que ha olvidado lo que se siente al estar erguido. Recorrimos la propiedad. Le mostré el techo del granero, el puente que había construido con piedra caliza recuperada,
la hilera de postes de acacia negra que había colocado a lo largo del arroyo. Cortamos leña durante 2 horas y no dijimos mucho, que es la mejor conversación que he tenido con mi hijo. Después, nos sentamos en los escalones traseros con té helado. Me preguntó por qué estaba insistiendo tanto durante los últimos meses. Le dije, porque el patrón me preocupa más que la petición. Me preguntó qué quería decir. Le dije, hace 7 semanas, Trent y Bobby se mudaron a tu apartamento para lo que se suponía que serían 1 o 2 noches. ¿Estoy cerca? Miró el campo. Más o menos. Y ahora los están reubicando en mi propiedad porque el acuerdo dejó de ser conveniente para la persona que lo hizo. Danny, yo no soy el lote de desbordamiento, y tienes que preguntarte qué pasa cuando 3 meses se convierten en 6 y 6 se convierten en una dirección postal. No respondió. Le dije que se avecinaba una conversación para la que aún no estaba preparado, y él tampoco, que primero iba a averiguar algunas cosas, y que lo que descubriera, se lo diría directamente. Esa fue la única promesa que le hice. Condujo a casa el domingo. Vi cómo sus luces traseras bajaban por la grava y giraban hacia la carretera comarcal. Entonces entré y llamé a un investigador con licencia en Madison llamado Sam Ojada, cuyo nombre me había dado Yvonne. 22 años de experiencia, voz profesional y serena, sin dramatismos. Le di 2 nombres y le pedí una foto de sus antecedentes y su historial financiero, por $600. Me dijo que tendría algo en una semana. Ahora, quiero ser honesto con ustedes porque se lo prometí. Esa llamada fue lo más difícil que hice en toda esta historia. Ni la confrontación, ni el abogado. Esa llamada. Porque en el instante en que la hice, dejé de ser un hombre protegiendo una casa y me convertí en un hombre investigando a la esposa de su hijo. Después me quedé sentado con la mano todavía en el teléfono, pensando en Margot y en lo que diría, y sinceramente no lo sabía. Aún así, lo hice. El informe llegó un viernes por la noche. Me serví 2 dedos de bourbon y lo leí en la mesa de la cocina con la ventana abierta. Trent tenía una sentencia en su contra de 2022, $31,400, una disputa con un contratista de una empresa de remodelación que dirigió durante 3 años antes de que quebrara. 2 vehículos con deudas superiores al valor de los vehículos, crédito en los 500 bajos. Bobby tenía un embargo fiscal estatal y una recuperación de bienes en 2021. El trabajo que Renie me dijo que Bobby acababa de perder en realidad había terminado 16 meses antes. No habían tenido una vivienda estable desde que terminó el contrato de arrendamiento de Rackford. Antes de eso, habían vivido con la madre de Bobby durante casi 1 año. Luego estaba la parte que me hizo dejar el vaso. Durante los 10 meses anteriores, transferencias por un total aproximado de $52,000 habían salido de las cuentas domésticas asociadas con mi hijo y su esposa y se habían transferido a cuentas a nombre de Trent. Línea de concepto en la mayoría de ellas, préstamo. $52,000. Me quedé pensando en esa cifra durante mucho tiempo porque sabía que Danny y Renie estaban alquilando en Milwaukee mientras ahorraban para comprar una casa. Habían hablado de ello en Navidad durante 2 años seguidos. Ella me había enseñado un barrio que le gustaba en su teléfono. Buenas escuelas, se podía ir andando a todas partes. Danny dijo que les faltaba quizás 1 año para el pago inicial. Eso fue hace 20 meses. Y pensé en los hombros de mi hijo en la entrada de mi casa. Llamé a Sam y le pregunté qué más podía conseguir. Dijo que podía hacer una consulta más exhaustiva por 400 más. Le dije, hazlo. El segundo informe llegó 3 días después, y lo leí de pie. Renie había dejado su trabajo de ventas farmacéuticas 10 meses antes. No se lo había dicho a mi hijo. Había estado utilizando sus ahorros conjuntos a un ritmo que los agotaría en 5 meses. Había solicitado una línea de crédito hipotecario sobre un apartamento que alquilaban, utilizando la información de ingresos de Danny sin su conocimiento. Se la denegaron, pero la consulta quedó registrada, fechada, y ella había pagado una consulta con un abogado en Rackford, Illinois. Nada cerca de donde ella vivía, nada cerca de donde yo vivía. Sam encontró la descripción de la facturación.
El tema era el mecanismo por el cual un miembro de la familia podría establecer un interés de propiedad parcial en bienes inmuebles a través de una supuesta contribución financiera. Leí ese párrafo 3 veces. Ella estaba elaborando una teoría según la cual el dinero que circulaba en la familia constituía una contribución a mi granja, o que yo se lo debía, y que podría usarse como garantía para reclamar 31 acres que ella jamás había pisado. Yvonne me dijo después que casi con toda seguridad habría fracasado en Wisconsin, dado que la propiedad estaba libre de cargas y no existía ningún acuerdo escrito, pero que no tenía por qué haber tenido éxito. Solo tenía que costarme 18 meses, $40,000 y todas las noches de sueño que me quedaban. Y alguien, en algún lugar, había estado dispuesto a sentarse frente a ella y hablar del tema. Cerré el portátil y miré el campo que se teñía de naranja en la cima de la cresta. Y aquí viene lo extraño. No estaba enfadado. Esperaba estarlo. Seguí esperando que llegara, como quien espera una ola. En cambio, lo que apareció fue más tranquilo, algo parecido a la sensación que solía tener al final de una inspección completa, cuando todos los hallazgos están en el documento y por fin sabes con precisión lo que tiene que pasar. Yvonne me explicó cómo redactar una carta certificada para Renie. Notificación formal de que ninguna persona tenía permiso para ocupar la propiedad sin mi consentimiento por escrito y que cualquier alegación de un derecho de propiedad sería impugnada. Copia para el abogado de Rackford. Le dije, mi hijo no sabe nada de esto. Ella respondió, tiene que saberlo, y es mejor que se entere por ti a que lo encuentre en un paquete de documentos. Las cartas se enviaron el lunes. Miércoles, 11:04 de la mañana, mi teléfono vibró con una alerta de movimiento de la cámara de la entrada, lo que nos lleva de vuelta a la camioneta. Quiero detenerme en esto porque todo lo que había hecho durante 6 semanas se redujo a unos 9 minutos en un patio de grava, y lo recuerdo todo. Era una F-250 azul oscuro con placas de Illinois y una caja cubierta con una lona azul que se había soltado en una esquina y se agitaba con el viento. Subió lentamente por mi camino de tierra, tomando mal los baches, y se detuvo en ángulo junto a mi jardín, no estacionado exactamente, sino más bien colocado, como una bandera. Dejé mi café en la barandilla del porche. Bajé los 3 escalones que yo mismo había reconstruido y me quedé en mi propio jardín con las manos sueltas a los lados. Las gallinas de Guinea se volvieron locas. Siempre lo hacían. Ese día, sentí como si tuviera un sistema de alarma que no había pagado. Trent salió del lado del conductor. Pesado en los hombros, con el sombrero echado hacia atrás, hizo algo que me lo dijo todo. No me miró primero. Miró el granero, luego la lechería, luego la ladera hacia las colmenas. Estaba haciendo inventario. Estaba poniendo precio. Bobby vino del lado del copiloto, delgada, con los brazos cruzados incluso antes de que sus pies estuvieran bajo ella. Miró el gallinero y apretó los labios como si le hubieran servido algo que no había pedido. Dije, Trent, Bobby, no los esperaba. Extendió las manos, con las palmas hacia arriba, el gesto universal de seamos razonables, que he decidido ser. Dijo que Renie les había dicho que estaba resuelto. Dijo que habían conducido 4 horas. Dijo que el granero parecía necesitar algo de atención en los cimientos. Dije que el granero estaba bien. Dijo, mira, Re, sabemos que es tu casa. No queremos molestar a nadie. Solo necesitamos un lugar donde instalarnos mientras decidimos qué hacer. Renie dijo. Yo dije, Renie no toma decisiones sobre mi propiedad. Entonces arreció el viento, la esquina suelta de la lona se rompió como un disparo y ninguno de nosotros se movió. Bobby dijo, somos familia. Y yo dije la frase que había escrito en un blog de notas 6 semanas antes y que había ensayado en mi camioneta como un tonto. Dije, son la familia de mi nuera. Eso no es lo mismo. Ustedes y yo hemos cenado juntos 2 veces en 6 años. Agradezco el viaje, y les digo claramente que no acepté esto, y no se van a quedar aquí. Su rostro cambió. Es algo específico que observar. La máscara de la razón no se desliza. Cae de golpe, y lo que hay debajo estuvo ahí todo el tiempo. Dijo, vas a rechazar a la familia por un nombre que aparece en un papel.
Le dije, no es un papel. Es mi casa. Dijo, Renie dijo que eras difícil. Supuse que estaba exagerando. Y sentí que algo se calmaba y se tranquilizaba en mi pecho. Y le dije, te lo voy a pedir amablemente una vez. Vuelve a tu camioneta. Hay un motel decente en la carretera a unos 25 minutos de aquí. Te apunto el número si quieres. Bobby dijo, esto es increíble. Trent dijo, no nos vamos. Condujimos 4 horas. Tenemos derecho a, al menos. Le dije, no tienes derecho a estar en esta propiedad. Es mía. No fuiste invitado. Si quieres seguir hablando, puedes hablar con mi abogada. Su número está en la carta que le envié a Renie el lunes. Y ahí fue cuando todo cambió. Lo vi suceder. Miró a Bobby. Bobby lo miró, porque hasta ese segundo, esta había sido una historia sobre un viejo testarudo al que podían desgastar durante un fin de semana, y se había convertido en una historia con una carta certificada, un archivo, un sello de fecha, algo que sería leído en voz alta por alguien de traje. Sacó su teléfono y caminó hacia la cerca y llamó a su hermana. Pude oír la forma de la llamada, baja al principio, luego subiendo, luego un largo tramo en el que no hablaba en absoluto. Volví a mi porche, tomé mi café y me quedé allí de pie. No crucé los brazos. No lo miré fijamente. Simplemente me paré sobre las tablas que había cortado y colocado en el suelo, por las que había pagado $140 la hora, y esperé 8 minutos. Lo cronometré después con el archivo de la cámara. Regresó a la camioneta, le dijo algo breve a Bobby. Agarró su bolso del asiento con una teatralidad exagerada, como cuando el público ya se ha marchado. Entraron. Dio marcha atrás alrededor de mi jardín, arrancando unos 15 centímetros de mi cerca al hacerlo, se detuvo al principio del camino de entrada y me miró una vez más a través del parabrisas. Le devolví la mirada. Se fueron. Quiero decirte que me sentí triunfante. No fue así. Entré, busqué los archivos de ambas cámaras, comprobé que estuviera todo grabado, me envié los clips por correo electrónico con la fecha y hora, y llamé a Yvonne. Luego me senté a la mesa de la cocina, y me temblaban tanto las manos que no podía abrir la aspirina. Esa es la parte que nadie cuenta en estas historias. Puedes tener toda la razón, estar completamente preparado, y aún así te cuesta algo decir no a tu familia en voz alta, en tu propio jardín. Esa noche, Renie llamó. Dejé que saltara el buzón de voz. 9 minutos y 11 segundos hablando de mi carácter, mi forma de criar a mis hijos, mi matrimonio, mi probable demencia y mi futuro, morir sola, donde nadie me encontraría hasta la primavera. Dijo que me arrepentiría. Dijo que Danny se enteraría de cómo había tratado a su familia. Dijo que tenía documentación que demostraba que les debía dinero y que pensaba usarla. La guardé. La transcribí a mano en un bloc de notas, la feché y la puse en la carpeta con los recibos de correo certificado, las fotos de la cámara, los mensajes de texto y los 2 informes de Sam. Entonces hice lo más difícil de toda esta historia. Llamé a mi hijo y le pedí que viniera. Llegó el miércoles por la noche, más tarde de lo previsto, y tenía peor aspecto que la última vez, con el rostro más delgado y esa voz cautelosa de nuevo. Preparé café, puse carne asada fría y pan, y nos sentamos a la mesa de la cocina bajo la luz que yo mismo había instalado. Empezó diciendo, papá, Renie está furiosa por la carta. Dice que estás intentando iniciar una batalla legal con ella. Le dije, Danny, antes de que me digas lo que dice Renie, necesito que mires algo, y necesito que lo mires sin su voz en tu cabeza. 10 minutos. ¿Puedes hacerlo? Me miró fijamente durante un buen rato. Luego dijo, sí. Puse la carpeta sobre la mesa y se la expliqué como si fuera un informe de conclusiones para un cliente. Sin dramatismos, sin adjetivos, solo la página y luego la siguiente, la sentencia, el crédito, los 16 meses, no solo perdió su trabajo, los 10 meses que Renie no había trabajado, los $52,000, la solicitud de ELOC con sus ingresos y su nombre lejos de la línea de firma, el abogado de Rackford y el tema de la consulta. Observé su rostro.
Lo vi llegar a los 52.000 y quedarse completamente inmóvil. No molesto, sino inmóvil. Como un hombre que se queda inmóvil cuando el suelo hace un ruido que no debería. Retrocedió una página. La leyó de nuevo. Luego se dirigió a la hoja sobre el abogado de Rackford y la leyó 2 veces lentamente, con el dedo debajo de la línea como un niño. Dejó los papeles. Miró por la ventana negra hacia el campo donde no había nada que ver excepto el reflejo de mi cocina. Él me dijo que esas transferencias eran una inversión. El nuevo negocio de Trent, capital inicial. Yo dije, lo sé. Ella dijo que pasarían 2 años antes de que viéramos algo de vuelta, pero él estaba construyendo algo real. Yo dije, Trent tuvo 3 empresas en 8 años. Tiene una sentencia en su contra que no puede resolver. No puede aprobar una solicitud de alquiler. Por eso estaba en mi entrada. Danny se tapó la boca con la mano y se quedó así unos 2 minutos. Afuera, el arroyo seguía su curso. Dijo, ¿cuánto tiempo lleva mintiéndome? Le dije, sobre el trabajo, 10 meses documentados, probablemente más. Dijo, papá, ese fue nuestro pago inicial. He estado trabajando los sábados. Conseguí un contrato de servicio además de mis horas. Pensé que estábamos cerca. Su voz se apagó. Pensé que ya casi lo teníamos. Le dije, lo sé, hijo. Se levantó, abrió la puerta trasera y se quedó de pie en el marco, mirando hacia la oscuridad. Lo dejé. Preparé más café. Era todo lo que tenía. Cuando regresó, se sentó y dijo, ¿por qué lo haría? Y aquí es donde debo ser justo, incluso ahora. Dije, creo que ha estado pagando por Trent desde que tenía 15 años, y nadie le dijo nunca que podía parar. Porque esa parte es cierta. En su boda hace 7 años, Renie tomó 2 copas de vino y me contó sobre la casa rodante a las afueras de Beloit y cómo su madre trabajaba doble turno y cómo levantaba a Trent para ir a la escuela, le preparaba el almuerzo, firmaba sus recibos, lo encubría cuando chocó un auto a los 19 años. Lo dijo como un logro porque lo era. Estaba orgullosa, y en algún punto, ser la persona que paga se convirtió en la única forma que conocía de ser amada. Eso no es una excusa. Quiero ser claro. Le mintió a su esposo, agotó su futuro y buscó un abogado para quedarse con una parte de mi tierra. Entender la herida de alguien no significa darle un cuchillo. Pero si alguna vez has amado a alguien que confunde el rescate con el amor, sabes exactamente en qué trampa estaba metida, y sabes que no termina hasta que alguien se niega a ser la próxima víctima. Danny se quedó 3 días. No hablamos de abogados. Reconstruimos la cerca sur, que de todos modos necesitaba hacerse. Preparé un estofado y un pan de maíz que quedó duro como una losa, y él se comió 2 trozos a propósito para molestarlo. En su última noche, nos sentamos en el patio trasero y vimos bajar las grúas, y ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato. Luego dijo, he tenido miedo de verlo despejado porque verlo significa que tengo que hacer algo. Le dije, lo sé. Eso es con lo que ella contaba, y no es un defecto de carácter, Danny. Es simplemente lo que significa la lealtad desde dentro. Dijo, ¿qué hago, papá? Le dije, eso no me corresponde responderlo, pero sea lo que sea que decidas, aquí estoy. Esa parte no se mueve. Regresó en coche el jueves por la mañana en medio de la niebla. Los meses siguientes fueron duros de maneras que no pude evitar, y no voy a disimularlo. Él la confrontó. Ella admitió el trabajo. Cuestionó los montos de la transferencia, dijo que el informe estaba mal, que la consulta de Rackford fue un malentendido, que él estaba exagerando, que yo era manipuladora y que siempre había querido interponerme entre ellos. Él escuchó todo. Luego me llamaba y lo revisábamos lentamente, separando lo que estaba escrito en la página de lo que alguien afirmaba que estaba escrito. Una consejera le dijo en privado, aproximadamente a las 6 semanas, que el patrón que describía tenía un nombre y que no era su culpa. Me lo dijo por teléfono con una voz que no le había oído desde que era niño. Ella presentó la demanda en febrero. Su abogado le envió una carta a Ivone insinuando una reclamación contra mi propiedad.
Yvonne le devolvió el comprobante de correo certificado, la factura de la consulta con fecha, el historial de título limpio y 4 párrafos corteses sobre la ley matrimonial y de bienes raíces de Wisconsin. Ese abogado nunca respondió. 2 semanas después, se retiró del caso. Rennie se mudó en marzo. Trent y Bobby vinieron a ayudarla, y los 3 alquilaron un apartamento de 2 habitaciones al sur de la ciudad. Me enteré por Danny, y no sentí nada al respecto excepto cansancio. Lo que noté en mi hijo durante el año siguiente fue menos de lo que esperaba. No hubo una ligereza repentina, nada cinematográfico, solo la cualidad cuidadosa que se iba perdiendo en su voz poco a poco. Empezó a llamar 2 veces por semana. Empezó a hablar de trabajo de nuevo como si le interesara. Se mudó a Lacrosse en junio, cambió su licencia, contrató a un aprendiz, alquiló un lugar a 15 minutos de la carretera que baja hasta la mía. Los fines de semana venía a veces a ayudar, sobre todo para sentarse. En otoño, empezó a ir a una veterinaria de animales grandes llamada Prilla, que creció en una lechería a las afueras de Westby y tiene opiniones muy firmes sobre el drenaje de los establos. La primera vez que vino, recorrió todo el perímetro antes de entrar. Miró mi cerca, mi parche del techo, el cruce de piedra caliza. Dijo que la pendiente del piso de mi sala de ordeño era mejor que la de la mayoría de las salas de ordeño en las que trabaja cada semana. Le dije que pasé 38 años dando el visto bueno al trabajo de otros hombres, y eso dejó huella. Dijo que se notaba. Me cayó bien incluso antes de que llegáramos al porche. Wadane se quedó allí mirándonos hablar con la expresión de un hombre que ha tenido frío durante mucho tiempo y acaba de entrar en una habitación cálida. El divorcio se finalizó en noviembre. Me llamó desde el estacionamiento y su voz era monótona y clara. Dijo, ya está hecho. Le pregunté cómo se sentía. Dijo que sobre todo aliviado y algo de enfado consigo mismo por lo mucho que tardó en darse cuenta. Le dije, no te preocupes demasiado por eso. Dijo, papá, ese primer fin de semana dijiste que tenías cosas que averiguar antes de poder hablar conmigo. ¿Qué estabas averiguando? Le dije, si lo que sospechaba era cierto y si estarías bien una vez que lo supieras. Dijo, ¿te preocupaba que no lo estuviera? Le dije, no, no en serio. Preguntó, ¿por qué no? Le dije, porque tu madre te crió y sé perfectamente lo que eso vale. Se quedó en silencio un rato. Podía oír el tráfico. Entonces dijo, siento haber dejado que me pusiera en medio. Siento haber dejado que me usara en tu contra. Tenías razón en todo, y yo no estaba preparado para escucharlo. Le dije, confiaste en tu esposa. Eso era lo que debías hacer. El error no fue confiar en ella. Se casaron en septiembre siguiente, en una ceremonia íntima, en un huerto en lo alto de la colina. Unos 40 invitados, en su mayoría familiares de ella. Brindé durante 2 minutos, lo que hizo reír a sus tíos y llorar a su madre, y después, la mano de Dane sobre mi hombro se sintió como la mayor bendición que jamás haya sentido. Ahora bien, esto es lo que aprendí, y no es lo que esperaba. Durante 38 años, pensé que la documentación servía para protegerme de la culpa. No es así. La documentación es la clave para mantener la calma. Todo lo que hice en esas 6 semanas, la escritura, la carta, las cámaras, la carpeta, no tenía nada que ver con la venganza. Se trataba de asegurarme de que, llegado el momento, no tendría que discutir. Porque no se puede ganar una discusión con alguien que ha decidido que tu realidad es negociable. Solo puedes negarte a aceptarla. El error que comete la mayoría es pensar que tener razón es suficiente. No lo es. Tener razón y no estar preparado solo te convierte en una persona que se deja pisotear y luego explica por qué no debería haber sido así. Así que aquí está la única cosa que te pediría que hicieras hoy antes de que esto se te olvide. Busca los papeles de lo que más te importa, la escritura, el título, el contrato de arrendamiento, la línea del beneficiario en la cuenta. Léelo. Averigua a nombre de quién está y quién tiene una llave. 10 minutos. Eso es todo. No porque esperes un camión en tu entrada, sino porque el día que necesitas saberlo nunca es el día en que tienes tiempo para averiguarlo.
Y aquí está la pregunta con la que me quedaría, la que todavía me queda. ¿Quién en tu vida ha decidido que tú no es solo la posición inicial? Porque nunca lo dirán en voz alta, pero lo sentirás en la forma en que te anuncian las cosas en lugar de preguntar. El pasado noviembre, estaba en el patio trasero con un café y un libro que no estaba leyendo, viendo cómo la escarcha se derretía del campo. Oí neumáticos sobre la grava. Danny y Priya aparecieron juntos por la esquina de la casa, y ella sostenía algo contra su abrigo con ambas manos, con cuidado, como se sostiene algo nuevo. Era una caja de zapatos. Dentro había un par de botas de trabajo de cuero de unos 10 centímetros de largo, las botas más pequeñas que he visto en mi vida, y una foto debajo, gris, granulada y casi una adivinanza. Deane dijo, queríamos que lo supieras primero. Me quedé sin palabras durante un buen rato. Me senté allí pensando en los años que me llevó a hacer que este lugar valiera algo y en los años que me llevará a enseñarle a un niño pequeño cómo suena un arroyo en primavera en noviembre, cuando llegan las lluvias. Compré esta granja buscando soledad. Lo que terminé construyendo es más difícil de describir y vale mucho más. 1. Si crees que hice lo correcto al estar parado en ese patio, comenta 1. 2. Si crees que debería haberlos dejado quedarse unos meses y haber mantenido la paz con el matrimonio de mi hijo, comenta 2 veces. 3. Y si crees que crucé la línea el día que contraté a un investigador para mi propia nuera, y escucha, algunas noches todavía lo pienso, comenta 3. Me gustaría saberlo de verdad. No hay respuesta incorrecta, y no estoy tan seguro de la mía. Dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es donde estás. Leo esos comentarios. Me emociona cada vez que alguien escucha esto en un autobús a las 7 de la mañana al otro lado del mundo. Y si alguna vez alguien se ha mudado a tu vida sin ser invitado, un familiar, un cuñado, una persona que confundió tu amabilidad con una puerta abierta, dime qué hiciste. Alguien que esté viendo esto esta noche necesita saber que no es el único. Si esto te ha conmovido, suscríbete y quédate un rato. Son historias como esta. Gente común, decisiones silenciosas. El momento en que alguien finalmente deja de disculparse por aferrarse a lo que es suyo. Me alegraría tenerte aquí. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias emocionales reales. Fue completamente reescrita y reinventada en La Crosse, Wisconsin, para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia.